Hola, hola a todos. Soy Katie y quiero darles la bienvenida a al título de nuestra presentación, que es Panoramas que evolucionan y nuevos horizontes en el manejo de CFRD o diabetes relacionada con fibrosis quística. Yo tengo fibrosis quística y voy a moderar esta sesión. Les presentaré a los oradores en un momento. Quiero hablarles de cuestiones administrativas. Les recuerdo que esta sesión se está grabando. Más tarde, en el canal de YouTube de la Fundación de Fibrosis Quística estará disponible. Y ya les diremos por correo electrónico cuando esté lista la grabación. Vamos a considerar sus preguntas y preséntenlas en cualquier momento que lo deseen en el casillero correspondiente de preguntas y respuestas. Pero probablemente no vamos a poder responder a nada que tenga que ver con tratamientos individuales. Más bien les pedimos que la información que les demos la lleven de regreso con sus equipos de atención para que ya se trate a nivel individual. Pero sí haremos lo mejor que podamos para contestar sus preguntas cuanto nos sea posible. Si experimentan problemas tecnológicos, vayan con el Help Desk del lado izquierdo de su pantalla. Y le queremos recordar a todos en la comunidad de que sean amables, abiertos de mente y respetuosos de las opiniones de todos. Esto es parte de los lineamientos a nivel comunitario. No pidan ni den consejo médico. Si requieren apoyo de personal o quieren reportar alguna violación, vayan a nuestro sitio para que ahí obtengan ayuda. Ya les dije que me llamo Katie Austin y soy una paciente adulta con fibrosis quística. Tengo 42 años. Cosas mías que quizá quieran saber. En un seminario fue que conocí a mi esposo. Fuimos ordenados los dos como ministros bautistas estadounidenses que damos nuestro servicio también juntos. Y también tengo, aparte de mi profesión, lo que hago es en un estudio esculpir con arcilla de polímero, me gusta la jardinería, etcétera. Nuestro proyecto en la pandemia fue aprender sobre las semillas que podemos hacer crecer. Hay que ver que somos personas que vivimos con fibrosis quística, pero no somos nada más fibrosis quística. Hay un collage de fotografías que pueden ver y es la graduación, por ejemplo, de la UCIN a la preparatoria, a la universidad y cuando me dieron el grado de maestría. Todo lo que no me ha gustado, pues, es estar en las esquinas con mi familia para estar en Alemania para visitar a la otra mitad y pues lo logré hacer y me casé. Del lado izquierdo aparecemos mi esposo y yo haciendo lo que hacemos para vivir, que somos ministros en Ohio. Pero les quiero decir algo más. Me diagnosticaron fibrosis quística. Primero me diagnosticaron a los 12 años diabetes relacionada con fibrosis quística, porque yo, como muchos otros adultos, pasamos por lo mismo. Aquí representamos 4 de los médicos que me han atendido desde que yo era una niña. Ahí están los médicos hasta que llegué a la edad adulta. La fotografía de arriba, la de abajo con mi presentación. Quiero que recuerden que sus médicos son más que meros médicos. También son personas. Y es muy importante que recordemos que a veces que nos dan luz para vivir y nos dan buena medicina para solventar el problema, también son seres humanos. A veces también requieren que los confortemos. Gracias a su aliento y su apoyo, he probado todas las insulinas disponibles desde que era niña, desde botellas, desde que era niña en la primaria, teniendo que ir al consultorio de la enfermera, y cuando surgieron las plumas,
maravillosas. Dios, demos gracias por ellas. Y bueno, de todo esto vamos a hablar después. Esta noche les vamos a informar de lo que es diabetes relacionada con la fibrosis quística o sus siglas en inglés que son CFRD. Voy a presentarles al doctor Amir. Doctor Amir, ¿cuál es la prevalencia de CFRD? Y nos podrá hablar de medicamentos también. Katie, muchísimas gracias por moderar la sesión y por compartir tu valiosa historia y fotografías tan bonitas. Hola, yo soy Amir Mohit, endocrinólogo de adultos en la Universidad de Minnesota. Y algo divertido que quiero compartir es que en Minnesota, aquí hay fotografías que ven de un sitio salvaje, precioso, en las aguas fronterizas, una área para canoas en el norte de Minnesota que solamente es accesible por canoa. Como ya se dijo, quiero comenzar la sesión dándoles un poquito de antecedentes sobre la diabetes relacionada con fibrosis quística que llamaremos CFRD, repito, por sus siglas en inglés, y el panorama que hemos visto en términos de nutrición y también de CFRD y las terapias de moduladores, cómo han surgido y cómo han funcionado. Lo que tenemos que son complicaciones no pulmonares que se ve en gente con fibrosis quística. De color rojo, la curva muestra la prevalencia de diabetes en el eje X, la edad, el eje Y, la prevalencia. Sube el problema a medida que envejece la gente. Una vez que estamos ya en edad adulta, la diabetes es la complicación no pulmonar más común en este padecimiento. Viendo la prevalencia, aquí tenemos la prevalencia de CFRD en diferentes grupos etarios en el eje X. CFRD no es común, pero puede ocurrir incluso en niños. La prevalencia sube con el envejecimiento. Los adultos con fibrosis quística, más del 50% de ellos tienen diabetes relacionada con este padecimiento. Y cuando hay mutaciones, la prevalencia sube hasta 80%. Es extremadamente común, inesperada, la complicación de diabetes relacionada con fibrosis quística. ¿Qué es lo que ocasiona CFRD? Pues se piensa que es una enfermedad multifactorial con muchos factores que contribuyen al desarrollo de esta diabetes única y singular. Como estarán conscientes, el páncreas se afecta frecuentemente en gente que tiene fibrosis quística y el páncreas tiene dos funciones importantes que es la digestión y también los islotes de Langerhans, que también juegan un papel importante. Al tener fibrosis quística se van perdiendo paulatinamente estas células, los islotes, que se ven impactados por la estructura, el aporte sanguíneo, el aporte nervioso en el páncreas, se ve alterado. Y entonces se afecta y afecta las capacidades de producción de insulina. Hay información que evoluciona contradictoria del efecto de CFRD, que tiene que ver también en la patogénesis de la diabetes en fibrosis quística y que muestra que la inflamación juega un papel, particularmente en las células que producen insulina y otros factores como hormonas intestinales que pueden ayudar a secretar insulina del páncreas, y también la gente con historia de diabetes tipo 2 puede desarrollar CFRD más fácilmente. Otros factores son padecimientos como inflamación aguda, exacerbaciones, el uso de esteroides, la capacidad del cuerpo para utilizar la insulina se ve impactada
y se vuelve más resistente a la insulina el cuerpo. De la misma manera, la proporción de obesidad que vemos también puede ser algo que impacta la resistencia a la insulina. Todos estos factores diferentes contribuyen a lo que llamamos insuficiencia de insulina, o sea, que el cuerpo no puede producir la cantidad suficiente de insulina para mantener a la glucosa en un rango normal y evitar que se desarrolle CFRD. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales de la diabetes relacionada con fibrosis quística? Es única, porque es diferente a la diabetes tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, hay riesgos o complicaciones comunes en este tipo de diabetes y cosas que son únicas y singulares. Un elemento único de CFRD es que se asocia con un declive en la función pulmonar y también en el estado nutricional. Así es que hay formas que se han buscado para mejorar esta situación. Común a otros tipos de diabetes, la CFRD también los pone en riesgo de complicaciones microvasculares, riesgo de desarrollar nefropatía o que afecte la visión o daño nervioso. Se piensa que es un poco menos común que si se compara con diabetes tipo 1 o tipo 2, pero es lo que se ve en gente con CFRD. En contraste con otros tipos de diabetes, los que tienen CFRD se piensa que están en baja posibilidad de coronariopatía, de enfermedad vascular periférica o accidente vascular cerebral. Lo que no sabemos de este panorama es cómo estos moduladores altamente efectivos impactan en el riesgo de estas complicaciones. Las terapias moduladoras muestran que el estado nutricional y pulmonar se mejora muchísimo con un impacto benéfico. La relación que se ve de CFRD con estas complicaciones podría cambiar. De la misma manera, con estos moduladores, el perfil metabólico de la gente con CFRD se vuelve, entre comillas, normal, que se ve normal, como en la población general el riesgo de alto colesterol, pues incrementa presión arterial, etcétera. Enfermedad coronaria también puede cambiar esta situación, este perfil. Aquí tenemos o resaltamos cuál es el panorama en fibrosis quística cuando cambia la cuestión nutricional. La atención oral, las terapias que se han implementado dan éxito para cambiar el estado nutricional. Este es de un registro de pacientes de la Fundación de Fibrosis Quística. Ahí se muestra o se representa a los hombres de azul, las mujeres de rojo, pero con el éxito también hemos visto mayor nivel de obesidad o sobrepeso, que es lo que se ve en la población general. Aquí tenemos datos que muestran que más o menos de una tercera parte de adultos con fibrosis quística tienen índice de masa corporal que ya está en la categoría de sobrepeso u obesidad, que es lo que se ve en la población general también. ¿Cuáles son los riesgos que se asocian al sobrepeso y la obesidad? En la población general se relaciona con varios problemas metabólicos, riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, síndrome metabólico, cardiopatía, EBC, hígado graso, etcétera. ¿Cuáles son las relaciones entre la nutrición y fibrosis quística? Un aspecto importante de la nutrición en fibrosis quística es su fuerte asociación con el estado nutricional y el pulmón. Eso se muestra aquí. De este registro se muestra que un bajo índice de masa corporal se asocia con malfunción pulmonar. Si se incrementa el índice de masa corporal, ahí se representa la relación. La función, cómo mejora la función pulmonar. Sin embargo,
Ya cuando se llega a un cierto punto, índice de masa corporal, ya en el rango de obesidad, se afecta a la función pulmonar. Aquí en esta figura se muestra en la línea sólida el índice de masa corporal, cómo mejora la función pulmonar hasta que empieza a subir. No sabemos cuál es el beneficio de la función pulmonar a medida que se llega a los rangos de obesidad del índice de masa corporal. Sabemos muy poco sobre los factores de riesgo o complicaciones potenciales de la obesidad en fibrosis quística. De muchos estudios se sabe que la gente con una forma leve de la enfermedad, con mutaciones menos severas, que son suficientes en cuanto a función pancreática y uso de moduladores, particularmente los más nuevos, se asocian con un incremento en sobrepeso y obesidad. Pero incluso en gente con mutaciones severas que son suficientes pancreáticamente hablando, también se incrementa el índice de masa corporal. Hasta ahora hay datos limitados para ver efectos potencialmente adversos, hablando de sobrepeso, obesidad, como hipertensión, mayor tasa de colesterol LDL, que es lo que queremos mantener bajo para enfermedad o cardiopatía, triglicéridos altos o hígado graso. Esta tabla presenta un contraste de la diabetes tipo 2, el tipo de diabetes más común, con la diabetes relacionada con fibrosis quística, la que es la clásica, la vamos a llamar así. La diferencia principal entre los dos es que en diabetes tipo 2 hay algo de disfunción en los islotes que hacen insulina, o sea que el cuerpo no produce insulina suficiente, pero hay un componente fuerte de resistencia a la insulina, o sea, el cuerpo no puede utilizar la insulina bien, no es tan efectiva porque hay resistencia, mientras que cuando es CFRD clásico hay defecto de secreción insulina, pero no hay resistencia a la insulina, que sería el punto de mayor diferencia. En diabetes tipo 2 se incrementa con alto índice de hipertensión, de EBC, de cardiopatías, y estas complicaciones son raras cuando se trata de CFRD clásico. La diabetes tipo 2 se trata con medicamentos orales, los que se enfocan también en medicamentos para bajar de peso y también en insulinas, mientras que en el CFRD clásico, este es el tratamiento y rara vez es insulina. En el panorama cambiante vemos este fenotipo que está surgiendo todo. La gente con CFRD desarrolla un síndrome metabólico en donde desarrollan diabetes tipo 2, también características más bien de diabetes tipo 2 en CFRD, como hipertensión o una resistencia a insulina de moderada a severa. No se sabe de la enfermedad cardiovascular, pero no sabemos la mejor forma de tratar este fenotipo. Si hay que comenzar a utilizar medicamentos que se usan en la diabetes tipo 2. Creo que la pregunta es, ¿cómo se debe tratar la CFRD en esta era de la terapia de moduladores altamente efectivos? El reemplazo de insulina ha sido la norma, pero con los cambios metabólicos que se asocian a estas terapias con moduladores y el envejecimiento, hay otras opciones que se deben de considerar. Por ejemplo, en nuestra clínica, en nuestra población, 60% de los que tienen CFRD tienen índice de masa corporal ya en el rango de obesidad, de sobrepeso u obesidad. Muy recientemente, la Sociedad Nacional de Diabetes para Niños y Adolescentes
emitió unos lineamientos para niños y adolescentes en cuanto a la diabetes relacionada con fibrosis quística y su manejo. Hay casos en los que la gente se le diagnostica sin hiperglucemia severa. Quizás se puede considerar, en este caso, el uso de un medicamento oral y no insulina. Y también en ciertos centros, fármacos como la metformina u otros medicamentos para diabetes tipo 2 son los que se usan, pero realmente no tenemos información suficiente para recomendarlo. Lo que es importante es que se tiene que hacer más investigación para establecer la seguridad y la eficacia de estas terapias en diabetes relacionada con fibrosis quística. Cuando hablamos del manejo farmacéutico de CFRD, basándonos en los datos actuales, las guías recomiendan la insulina como la única opción para CFRD, con base en los datos que se tienen de terapia con insulina, viendo que no solamente mejora el control de la glucosa, pero también el estado nutricional, promueve el que se suba de peso, estabiliza o mejora la función pulmonar y se asocia con menor frecuencia de exacerbaciones pulmonares. Pero, como les dije, el panorama del estado nutricional y la función pulmonar está cambiando con estas terapias de moduladores altamente efectivos. Así es que los pacientes podrían considerar terapias alternativas. Quiero resaltar, para propósitos de discusión, algunas terapias interesantes en CFRD que algunos grupos están estudiando. Una de estas se basan en terapias con incretinas. En realidad, mejoran la secreción de insulina en el páncreas y tienen también un fuerte efecto de reducción de peso, que tiene una acción potencial en el cerebro. Estos medicamentos son muy populares para diabetes tipo 2 y manejo de peso. Es interesante que esto se pueda utilizar en personas con CFRD, pero hay efectos colaterales, gastroparesia, pancreatitis, que son de preocupación en CFRD. Quiero compartir con ustedes unas casuísticas no publicadas todavía. Estamos a punto de hacerlo, relacionando o relatando una experiencia clínica con este medicamento que se administra una vez a la semana. Esta gráfica muestra los individuos que ya lo han tomado durante un año con la terapia y ha llevado a una mejoría de hemoglobina glucosilada significativa y también con reducción de peso de importancia. Hasta ahora, una de las principales preocupaciones son los efectos colaterales gastrointestinales. Hay experiencia limitada, pero es una casuística, no es que represente evidencia muy fuerte. Sin embargo, como siguiente paso, estamos en el proceso de iniciar un estudio clínico para estudiar la seguridad y la eficacia de estos fármacos de una manera más sistemática en los individuos, particularmente con sobrepeso y obesidad, teniendo CFRD. Otra clase de medicamentos son los que se llaman inhibidores de SGLT2, que son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2. Esto hace que se excrete o se pierda glucosa en la orina y reduce el pico que se da después de los alimentos. Esto se ve muy comúnmente en CFRD. Es una opción atractiva para ellos. En la literatura hay estudios de CFRD, pero muy escasos. Pero estamos en proceso de hacer un estudio clínico de este medicamento en CFRD y mostraremos experiencia clínica limitada en algunos pacientes seleccionados en quienes usamos esto junto con insulina, que llevó a una mejoría en el control de la glucosa y que tiene efectos en el peso también, sin efectos colaterales significativos. Pues son un par de medicamentos que han sido benéficos en CFRD.
en las terapias. Sin embargo, quiero resaltarles que se requiere más investigación y datos clínicos para poder apoyar su uso. En resumen, tener una nutrición en exceso está creciendo rápidamente como problema entre la gente con fibrosis quística, que refleja la epidemia de obesidad en la población general. En este tipo de terapias moduladoras altamente efectivas, se han asociado con mayor peso, con síndrome metabólico, y no tenemos realmente muchos datos como para poder apoyar el manejo óptimo. Es posible que tengamos que estudiar el potencial incremento de enfermedades cardiovasculares en el futuro con estos moduladores. Así es que tenemos que desarrollar nuevas estrategias farmacológicas para el manejo de CFRD porque está cambiando el panorama nutricional. Les agradezco mucho su atención. Bueno, a todos nos encanta la tecnología, tanto que tenemos una computadora en el bolsillo o un teléfono celular. Seguro que todos traen uno. Espero que tengamos 2 de estos. Uno no es el celular. La doctora Melissa nos va a hablar sobre las grandes tecnologías y cómo nos pueden ayudar para aprovecharla. Le damos la palabra a Melissa. Nuevamente contigo. Excelente, gracias, Katie. Soy Melissa Putman. Soy una pediatra endocrinóloga y para adultos en Massachusetts. Tengo una gemela somos gemelas, ella tuvo gemelas y yo también. Eso es muy interesante. Pero ahora lo que me gustaría hacer es que en los próximos 20 minutos quiero revisar con ustedes diferentes tecnologías que se utilizan para la diabetes y la CFRD, monitores de glucosa continua, plumas inteligentes de insulina, entre otras. Y voy a resaltar algunas tecnologías emergentes que están mostrando algunos resultados. Me parece que como muchas de las personas que están aquí están conscientes del hecho de que las personas con fibrosis quística y CFRD tienen muchos retos que enfrentar. Además, con diabetes, tienen que estar lidiando con toda la parte de la insulina, las inyecciones, y es muy abrumador. Además de todo esto, como mucha gente ya lo habrá notado, hay cierto grado de producción de insulina en el páncreas. Algunas personas con una CFRD temprana puede producir algo, otras necesitan más insulina. Y esa producción de insulina puede cambiar dentro de la misma persona. Nuevamente, a lo mejor necesitas un poco de insulina, pero si te enfermas necesitas más. Y hay que estar constantemente atentos a todos estos cambios. Además, mucha gente con fibrosis quística necesita una nutrición o una dieta con alto contenido calórico. Además, las personas con FQ, aun cuando no tengan diabetes, no sean diabetes, pueden tener una baja en su azúcar y en su glucosa espontánea. Y eso es muy diferente. Y todo eso se va sumando y puede tener un gran impacto en la calidad de la vida. La tecnología trata de ayudar a lidiar con todos estos retos. Algunas de estas tecnologías para la comunidad es interesante. Este es un estudio que se publicó no hace mucho y se trabajó con la comunidad de FQ preguntándole a las personas sobre el uso de la tecnología. Muchos de los respondientes que tenían CFRD, de hecho, de ellos 75% seguía usando su monitor de glucosa, que es bastante elevado comparado contra lo que hemos visto con la gente que tiene diabetes tipo 1. Pero otro grupo de personas dejó de usarlos debido a
al costo y que no se lo cubría su seguro. En este ejemplo, el 29% de las personas reportaron el uso de una bomba de insulina, pero muchas de esas personas lo dejó de usar. Y esto es importante, ya que nos indica que tenemos que seguir avanzando en cuanto a garantizar el acceso sostenido para estos dispositivos para la comunidad CFRD. Quiero hablar un poco sobre los sistemas de monitoreo de glucosa continua. Son dispositivos que básicamente tienen un sensor, un filamento muy pequeño que va bajo la piel y va midiendo los niveles de azúcar de manera continua en el tiempo. Aquí en la parte de arriba pueden ver unos de los sistemas CGM más comunes. Este es el con el que están más familiarizados tal vez. Y recientemente el nuevo dispositivo que acaba de salir es el Dexcom G7, como lo pueden apreciar. Los sensores son súper pequeños, son los sensores más pequeños que hemos tenido. Envían la información a un teléfono inteligente o a un receptor, como lo estamos viendo aquí. Continuamente le van mandando los niveles de azúcar. Son muy precisos, tan precisos como el 100% en algunos casos. Hay también algunas alertas en caso de que tenga índices muy altos. El aplicador para los sistemas más nuevos es una sola pieza muy sencilla de usar. Y ese es el uso, es el dispositivo que se usa para las bombas de insulina. Quiero resaltar algunas de las diferencias con los sistemas más recientes. El G7, Dexcom G7, tiene 10 días de uso para el sensor. Se cambia el dispositivo cada 10 días. Y los valores de glucosa son cada 5 minutos, un poquito mayor a diferencia de 1 minuto. Y el G7 se puede utilizar también con un teléfono inteligente compatible o con un receptor óptimo. En el Libre 3, al principio, era compatible únicamente con un teléfono inteligente, pero recientemente, hace como una semana, ya hay un receptor separado que lo van a autorizar para Libre 3 y también Medicare va a estar autorizado para este dispositivo. Es un desarrollo muy reciente. El G7 tiene ciertas sustancias que pueden interferir con la precisión, pero el Libre 13 también tiene la interferencia con altas dosis de vitamina C que pueden afectar su precisión. Pero de momento, ninguno de estos dispositivos se puede utilizar con las bombas de insulina integradas o las híbridas, pero esperemos que en algún punto en el futuro ambos dispositivos ya se autoricen para este caso. Les voy a dar un ejemplo del por qué yo personalmente amo al CGM. Es que la verdad nos da mucha información. Este es un ejemplo de un perfil de glucosa. De la mañana a medianoche aquí tenemos 12 menos de datos de glucosa, todo en una pantalla promediado. Así que podemos ver el porcentaje en el tiempo, si la persona tuvo alto nivel de azúcar o de alto nivel sanguíneo y que nos ayuda mucho para manejar muy bien el CFRD, especialmente desde mi propia perspectiva. ¿Y qué es lo que sabemos sobre el CGM? Estudios que analizan específicamente a personas con CFRD. Bueno, la respuesta es que no es demasiada información. Los investigadores recaban información de 3 días de CGM. Esa información la utilizan para comenzar con la insulina y se han dado cuenta que cuando empiezan con la insulina hay mejoras también después de 3 meses, pero con un gasto menor, la baja anual va bajando también en la función pulmonar y todo esto se va mejorando. Estamos hablando aquí de personas que no están ya con insulina, están comenzando con insulina, pero ¿qué pasa con las personas que ya tienen insulina,
que están teniendo diferentes chequeos, bueno, va a tener un impacto en el control de la glucosa, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar con el CFRD porque no hay muchos ensayos ni estudios aleatorizados. Hay una revisión sistemática que compara el CFRD y el 24% de mejora se logró. Es una medición promedio de 3 meses de la glucosa si las personas utilizan el CGM durante 6 semanas. Esto es algo que hemos visto en personas con diabetes, pero el efecto en el CGM es un poco conflictivo. Los estudios de calidad eh, nos dicen que se requiere de todavía más información. Ahora quiero hablar un poco sobre otros dispositivos. Esta pluma inteligente de insulina. Yo creo que la que más conocen las personas es la Medtronic. Como pueden ver, se trata de una pluma común y corriente como las otras bombas de insulina, pero aquí conecta esto con una aplicación en el teléfono inteligente, como lo pueden ver aquí, y la aplicación les puede ayudar a ver cuáles son los bolos de insulina, las conexiones. Va registrando también las inyecciones de insulina, tal y como lo ven. Esta es la forma de la insulina para que vean cuánta insulina está a bordo. Y esto se coordina con el CGM, lo pueden ver los datos de glucosa aquí también. Hay muchas personas que encuentran que este dispositivo muy útil para rastrear el consumo de la insulina. También quiero desviarme un poquito porque al estar hablando de las inyecciones, algo que personalmente he visto en mi práctica y que ha sido muy útil para muchas personas es lo que se llama la insulina rápida. Y lo que hemos notado es que a veces aquellas personas que tienen un CFRD temprano, que no requieren de tanta insulina, vemos este patrón. Vean este patrón donde de pronto sube, luego cae, nuevamente baja, sube y se cae nuevamente el nivel de azúcar. Con frecuencia para personas que están tomando insulina, puedo ver que es así porque es una cuestión de tiempo. Y si no tienen esto 15 minutos antes de comer, lo que es muy difícil y no lo haces, va a haber una diferencia. Y en esta situación he encontrado que la insulina ultra rápida es muy útil. Básicamente, si esta es la insulina que actúa rápidamente, la amarilla es la ultra rápida que actúa inmediatamente una vez que comes. Entonces, si tienes este patrón, esto es algo a considerar y les podría ayudar. Y ahora quiero hablar de las bombas de insulina. Una bomba de insulina básicamente es un dispositivo donde se tiene una cánula que entra abajo de la piel, mete insulina constantemente en el tiempo y se puede ir ajustando minuto a minuto. Puedes decirle que te dé insulina cuando estás comiendo, cuando sube la presión, o bien la pueden ir afinando en cuanto a las dosis. Estos surgieron en los 90, es una computadora enorme. Pueden ver cómo con los años ha habido muchas mejoras en la tecnología y en la actualidad la versión más actualizada de estas bombas de insulina están integradas ya con monitores de glucosa continua y se llaman los dispositivos híbridos de lazo cerrado. Funcionan así. El monitor CGM alimenta la información de azúcar hacia la bomba y la bomba cuenta con un algoritmo que le ayuda a decidir cuánta insulina darle a cada quien. Básicamente va modulando la entrega de insulina. En el fondo es híbrido porque los usuarios todavía necesitan decirle cuándo están comiendo, cuántas carbohidratos y le tiene que decir
cuánta insulina para bajarlo. Está modulando la insulina en el fondo, baja la entrega de insulina y así se van controlando los niveles de azúcar. Esto es muy útil. Este es un ejemplo del Tandem TX2 que viene con un controlador. La compañía tiene un tubo. Está el 670G y 770G que acaban de autorizar apenas. Y así es como se ve el más reciente. Tiene el CGM, viene con una manguerita, con un tubo. Esta es la versión que no tiene ninguna manguera, discúlpenme. Es la única versión sin tubos y aquí pueden ver el CGM. Estos dispositivos se han estado mejorando también para la diabetes tipo 1, para bajar el HbA1c y mejoran también el tiempo que la gente pasa en el manejo objetivo. Requiere de configuración exacta de la insulina. Allí les van a indicar cuáles deben de ser las configuraciones y puede contar también carbohidratos si es que el usuario lo requiere o bien puede hacer una corrección de los niveles de insulina. Lo que sabemos de estos dispositivos para CFRD, este es un estudio que acabamos de publicar donde recolectamos información sobre el control de glucosa en aquellas personas que son niños, adultos con CFRD y que cambiaron ya sea de inyecciones o de alguna otra forma para este dispositivo de control IQ. Este es el valor promedio en el eje X y en el Y tenemos esta información. La línea azul muestra la glucosa promedio antes de cambiar a control IQ y aquí se muestra la variabilidad. Pueden ver en rojo que hay una reducción definitiva en el nivel promedio del azúcar sobre la noche. Y esto puede ser una muy buena opción para aquellas personas que tienen CFRD. Y ahora quiero hablar sobre un desarrollo muy innovador que se llama el páncreas biónico. Todavía no está autorizado, sigue bajo investigación. Estamos estudiándolo para CFRD, pero hay algunos resultados. Este dispositivo es diferente, ya que no necesita ninguna configuración, ningún setting. Solamente requiere el peso de alguien para comenzar. Tiene la entrada CGM para adaptarse a cada una de las personas y cuáles son las necesidades de las personas, incluso cuando se necesiten cambiar. Aquí no hay conteo de carbohidratos. Puedes hacer algunas selecciones cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, si la presión está elevada, el dispositivo lo corrige y si quieres darle más insulina, no te lo va a permitir. Este dispositivo se estudió recientemente para la diabetes tipo 1. Se acaba de publicar en una revista de medicina donde estuvieron viendo este dispositivo en un estudio de 13 semanas en un ensayo multicentro aleatorizado y vieron que bajó en 2.1% y también el tiempo de la glucosa mejoró y no afectó tampoco para nada el bolo. Basándonos en estos resultados, actualmente se están llevando a cabo una revisión para CFRD y ver si se autoriza. Hemos estudiado este dispositivo con personas que tienen CFRD, y se trata de un estudio clínico aleatorizado y la gente puede comenzar con el páncreas biónico durante 2 semanas o bien con su dispositivo y después cambian al otro. Revisamos a 20 adultos con CFRD, utilizamos el dispositivo igualito que con la diabetes tipo 1 y no había ninguna limitación para el ejercicio. Aquí les presentamos los resultados y les estoy mostrando aquí el tiempo
porcentajes, 1 en 80, ¿qué es lo que estamos buscando para que se vea el rango ideal de la glucosa de las personas? Cada una de estas líneas representa una persona diferente en el estudio. El tamaño de los círculos representa cuánto baja en el azúcar están teniendo. Entre más grande, mayor cantidad de azúcar baja. Se muestra también en azul lo que ocurre con el páncreas biónico. Y vean que hay una gran mejora en este rango objetivo que se baja hasta el 70, que es nuestra meta, y no hay cambio en la hipoglicemia. Lo que quiere decir que son resultados muy emocionantes y basándonos en estos resultados, el siguiente paso es continuar para hacer un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado patrocinado por la Fundación. Estamos en las etapas incipientes. El plan preliminar es tener gente aleatorizada que tengan ya tratamiento para diabetes durante 13 semanas y después de esas 13 semanas todo el mundo va a usar este páncreas biónico por otras semanas. Con este estudio nos va a ayudar mucho para tener la aprobación de la FDA para este dispositivo cuando se tiene la indicación de CFRD y así mejorar el acceso a este dispositivo, ya que es muy difícil que estas plumas las cubran en los seguros para personas que no tienen diabetes tipo 1. Esta es una gran oportunidad para ver todos los resultados y ver cómo estos dispositivos pueden afectar la función pulmonar. Estamos muy emocionados por toda esta tecnología. Así que, como conclusiones, les podemos decir que espero haberlos convencido de que la tecnología ha estado avanzando rápidamente en los últimos años. Ya tenemos las plumas inteligentes, los monitores, algunos dispositivos que esperemos nos van a ayudar a mejorar el control de la glucosa y reducir también, pero se necesitan más estudios todavía. Espero también haberlos emocionado sobre los estudios que están por salir. Síganos muy atentamente, porque tal vez puede llevarse a cabo uno en alguno de los centros que están cerca de ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Melissa. Fue fantástico. A continuación, vamos a hablar de lo que todo mundo quiere hablar sobre CFRD y Trikafta. Es que hay tantas terapias modulares, pero ya hemos hablado mucho de la tecnología. Ahora, ¿qué podemos aprender sobre Trikafta? Para mí, a partir de que usé Trikafta, a las 24 horas empecé a ver cómo mis datos basales empezaron a bajar. Eso no es para todos, pero ahora la doctora Tanicia nos va a hablar sobre el impacto y lo que se sabe sobre el CFRD y los moduladores. ¿Nos puedes decir qué es lo que necesitamos saber, doctora? Claro que sí. Muchísimas gracias, Katy, por esa gran presentación. Pero antes de comenzar, quiero comentarles que yo soy Tanicia Daly, vengo de Atlanta, estoy afiliada también en endocrinología pediátrica y ven aquí algunas personas en estas páginas. A la izquierda, abajo, en la primer fotografía es de John Basils y si vamos siguiendo las manecillas del reloj está Kentucky Brown Jackson y como a las 3 está el sargento general Robert Mercury. Y tengo algo en común con estas personas. Todos fuimos a la misma secundaria. Perdónenme, pero es que tengo problemas para mover aquí mis diapositivas. Bueno, pasando ahora a los hechos divertidos, justo antes de comenzar con los modeladores y estas terapias, es importante hablar sobre qué es lo que está ocurriendo realmente cuando tienes la mutación y CFTR. Todo el mundo ya sabe que
con un CFTR abnormal, hay una encodificación del canal que está en la cima de la superficie celular, lo que genera y ocasiona un transporte abnormal de Cl y de bicarbonatos a través de ese canal. Y como resultado, van a tener un líquido superficial de las vías aéreas deshidratado. Y si no sabe, es la mucosilaria, es la primer barrera de defensa y se ve afectada. Y también hay un transporte anormal del bicarbonato y de la secreción del bicarbonato, lo cual es muy importante ya que esto ayuda a mantener esa superficie de las vías aéreas depurada. Y si no está bien depurada, ya no tiene tanta eficiencia. Cuando estamos viendo las diferentes clases de mutaciones, podemos pasar de la 1 a la 6. Para efectos de esta plática y para poder hablar sobre la terapia de moduladores, nos vamos a enfocar solamente en las primeras 3 mutaciones. 4, 5 y 6 se clasifican no como mutaciones tan severas. Y la diabetes CFRD, la diabetes relacionada con la CFRD, se relaciona con las mutaciones clase 1, 2 y 3, que por lo general son mutaciones más severas. Mutaciones clase 1 tienen un problema con la producción de la proteína. Así que para poder tener CFRD hay un código que procesa nuestro cuerpo y hace a la proteína, pero aquellos sujetos que tienen la mutación clase 1 no pueden hacer el CFRTN porque no tienen un problema en ese código, que es lo que hace que se genere la CFRD. El 5% de las personas que tienen fibrosis quística tienen la mutación clase 1. La mutación clase 2 es la mutación mucho más común. La mutación clase 2, lo que ocurra es que puedes hacer la proteína, así que tu receta está bien, pero no se genera la proteína de tal manera, tal y como debe de ser, y esto genera un problema con el procesamiento de la proteína. Así que no se puede, vas a tener el CFRD hacia eso. Y con las mutaciones clase 2, los adultos tienen esta mutación que es la más común y que generalmente es la mutación tipo 2. La mutación tipo 3, lo que pasa es que hace la proteína se forma con la forma correcta y se va hasta la superficie celular y ya cuando llega a la superficie, el canal está cerrado de tal manera que no permite que se abra el canal ni permite entonces que el flujo del cloruro pase por ese canal. Estamos hablando de defectos en la puerta, así que algunos de los primeros trabajos que hemos hecho con la terapia modular se han enfocado en las mutaciones clase 3 y vamos a estar hablando un poco más sobre estos defectos que vemos en este tipo de mutaciones, como el 5% de las personas que tienen fibrosis quísticos tienen mutaciones tipo clase 3. Así que, ¿qué es lo que hacen los moduladores CFTR? Si lo vemos en nivel general, corrigen el mal funcionamiento de la proteína generado por el gen CFTR. Como lo hemos visto con las mutaciones tipo 2, dependiendo de las mutaciones clase 1, 2 o 3 y qué tipo de mutación sea la que se tenga, ahí es donde se va a enfocar el modulador para tratar de arreglarlos. Algunas de las marcas más reconocidas están en azul y los nombres más genéricos que usamos para los medicamentos están a la derecha. El primer modulador del que vamos a estar hablando es Ivacaftor. Ivacaftor
se enfoca en la mutación clase 3. Recuerden que hablamos sobre el hecho de que la proteína CAI tiene la buena forma, está en la superficie pero está cerrada. Y Bacaftor se une con la proteína a nivel de la superficie de la célula, abre el canal y entonces permite que el cloruro pase por el canal. Así que este es Ivacaftor. Esto es lo que hace Ivacaftor. A continuación, el siguiente modulador. Nuestro siguiente modulador es Lumacaftor e Ivacaftor. Tiene 2 moduladores diferentes que se han empleado para tratar de ayudar a tener como objetivo los defectos de la proteína. Hay un potenciador, la porción de Ivacaftor, pero le agregamos un corrector y eso es lo que hace el Lumacaftor. Si recuerdan cuando hablé de las últimas 2 mutaciones, lo que pasa es que la forma de la proteína no se forma bien y como resultado no se pueden mover tan bien como necesitan dentro de la célula y Lumacaftor como corrector ayuda al transporte de CFRD a la proteína en el transporte de la superficie celular. Los individuos elegibles para Lumacaftor e Ivacaftor son individuos que tienen 2 copias de la mutación F508del o una copia de las 177 mutaciones especificadas. Simdeco o Tezacaftor e Ivacaftor es lo mismo. Tienen un potenciador, Ivacaftor, con el defecto de la apertura de la compuerta o del gatilleo y Tezacaftor como corrector para corregir estas fallas en el plegamiento de la proteína de CFRD. Los individuos que califican con 6 o más copias de las mutaciones clase 2 o bien de F508 o de las 177 mutaciones que se puedan detectar, se puede calificar para estos. Yo me refiero a ETI o ETI por el Hexacaftor, Tezacaftor y Bacaftor, que es Trikafta. O sea, en vez de que tenga un solo corrector, tiene 2. Ayuda con la proteína que no se ha plegado apropiadamente y tenemos Ivacaftor, que parece ser lo principal que en la superficie celular permite que el canal de cloruro se abra y que salga el cloruro. Tan reciente como ayer aprobaron este fármaco para las personas de 2 o más con fibrosis quística con una copia por lo menos de la mutación F508del. Son noticias maravillosas si usted es uno de los individuos que cae en la categoría de calificar para estos medicamentos por tener una mutación clase 3, por ejemplo la GD1 o la mutación tipo 2, la F508del, pero todavía hay individuos con fibrosis quística que no pueden calificar para esto. Cuando vemos la terapia moduladora en total, 92% de individuos no hispánicos blancos con fibrosis quística califican para esta terapia. 69% de los no hispanos que tienen fibrosis quística califican para terapia de moduladores. Es una cantidad significativa de los que son negros, no son elegibles por no tener una mutación que califique. Para los hispanos el número sí sube a 75.6 y otras razas 5.6 que tienen una mutación que les permita ser candidatos para esta terapia de moduladores. Hay mucho trabajo todavía que hay que hacer para tratar de que los medicamentos o las terapias se dirijan hacia estas mutaciones de la proteína CFRD.
Ahora voy a cambiar de hablar de terapia con moduladores para hablar por qué las personas con fibrosis quística tienen insuficiencia de insulina. Ya anteriormente se mencionó, pero lo quiero repasar con ustedes rápidamente. Hay algunas cuantas razones. Creo que es importante recordarle a todos que no es una única razón por la cual alguien desarrolla diabetes relacionada con fibrosis quística. A veces hay cambios relacionados con el tipo 2, como individuos con historia familiar de diabetes tipo 2, con un mayor riesgo de tener diabetes relacionada con fibrosis quística. Hay algunos genes de diabetes tipo 2 que tienen un cruzamiento con la diabetes relacionada con fibrosis quística. Comparten similitudes con el tipo 2 y la diabetes relacionada con fibrosis quística. Se ha pensado que las leyes estructurales de las células que producen insulina es lo que contribuye al desarrollo de CFRD. Y si es que hay algún problema de ubicación. De esto vamos a hablar un poco más. Una vez más, ¿en dónde están? Pérdida estructural, lo llamamos también daño colateral o un efecto vecino. Como resultado del daño al páncreas exocrino y los ductos del páncreas, lo que produce insulina también se ve alterado. Hay una pérdida global de la arquitectura de las células de los islotes o la masa de los islotes pancreáticos que da como resultado diabetes relacionada con fibrosis quística. Al hacer estudios por post-mortem en aquellos que tenían CFRD, no todo el tiempo se vio que había una correlación con CFRD con respecto a la arquitectura de los islotes. Alguien con CFRD todavía tiene remanente de islotes y algunos que no tengan CFRD tienen algunos todavía. La pérdida de islotes no es la explicación completa de por qué alguien puede desarrollar CFRD. Si CFTR o el regulador de conductancia transmembrana está involucrado en la producción de insulina, sigue siendo controversial. Ha habido estudios que han mostrado que hay expresión de proteína en CFTR en las células que producen insulina, pero hay grupos que han dicho que hicieron experimentos y que no vieron CFTR en estos islotes. Si está presente, muchos creemos que quizá en baja expresión. Y quizá no están presentes en todas las células beta. Otra teoría es, bueno, ¿saben qué? Estos islotes están en la ubicación incorrecta, en el vecindario incorrecto. Esto está muy cercano a las células de los conductos, que son conductos pancreáticos, que son los que se lastiman y salen lesionados. Como resultado de esto, se piensa que CFTR del epitelio de los conductos contribuye a la disfunción de los islotes. Son mecanismos que se llaman parácrinos. Es una manera de cómo se comunican las células entre sí. Una célula da una señal a las que están cercanas para alterar su comportamiento. El mecanismo exacto no se conoce del todo. A este punto es teórico todavía. Pero estamos pensando que hay alguna relación proxy que pueda tener que ver con el páncreas exócrino e endocrino. Esta disfunción de células beta, ¿cuándo comienza realmente? Ya han escuchado a la gente que dice que a medida que se envejece, el riesgo de desarrollar CFRD se incrementa. Pero yo quiero asegurarnos de hablar de que las anormalidades de glucosa pueden comenzar antes, incluso en la primera década de la vida. Este estudio vio a individuos con fibrosis quística de 3 meses a 6 años. 39% tenían metabolismo de glucosa anormal, secreción de insulina que no se incrementó con la edad,
Así es que esto sugiere realmente que la diabetes relacionada con fibrosis quística sí puede empezar muy temprano. Este es otro estudio que vio a personas de 6 a 9 años de edad con fibrosis quística y lo siguió con el tiempo. Encontraron que al seguimiento de 5 años, los que habían tenido tolerancia anormal a la glucosa tenían 11 veces mayor probabilidad de desarrollar diabetes contra los que tenían tolerancia a la glucosa normal. Y 10 años después del estudio inicial, 42% de los niños con tolerancia a la glucosa anormal terminaron desarrollando diabetes contra el 3% de los que tenían tolerancia normal a la glucosa. Si había tolerancia normal a la glucosa en edad temprana, desarrollan CFRD, niñas de 11, niños de 12, comparado con lo que es la población general. Bueno, esta es la parte que todo mundo espera. La terapia de moduladores o con moduladores. ¿Cómo impacta el metabolismo de la glucosa? Este estudio tuvo que ver o analizó CFRT y resistencia a la insulina y con ivacaftor. En este estudio se reclutó a 5 pacientes con fibrosis quística. El primero era de 52 años, mujer, que había tenido diabetes por varios años. El segundo paciente, de hecho, no tuvo diabetes o no tuvo diagnóstico de diabetes antes del inicio del estudio, pero después desarrolló o se le diagnosticó CFRD al principio del estudio. El paciente 3 y 4 con tolerancia normal a la glucosa y los otros de 6 años de edad, el de edad de 5 años con tolerancia a la glucosa normal. El paciente 5 fue el único en el estudio. Hicieron pruebas de tolerancia oral a la glucosa a nivel basal al mes de haber tomado el medicamento. Solo uno cambió de categoría en el estudio. Uno de tolerancia alterada o prediabetes a tolerancia normal a la glucosa. Los demás no tuvieron cambio en la categoría glucémica. Todos permanecieron como CFRD o tolerancia normal a la glucosa. Aquí se vio la secreción de la insulina. Al dar una carga oral de glucosa, todo el mundo tuvo mejoría en la excreción de insulina, con la excepción del paciente 1, que tuvo una diabetes o CFRD de mucho tiempo. Es cuestión de ver cómo produce alguien insulina con una carga de glucosa. Y el paciente 1 y 5 fueron los que tuvieron el mayor cambio. El paciente 2 fue el único que tuvo reducción en la fase aguda en su respuesta. Y cuando los autores llegaron a la conclusión del estudio, pensaron realmente que era el primero que sugería que CFTR está quizá involucrado en la secreción de insulina y que era prometedor. El segundo estudio que revisamos fue el que hizo el doctor Mohit, que ya escucharon hablar antes, para ver si lumicaftor, ivacaftor, liberado en 2016, tenía un impacto en la secreción de insulina. Las pruebas orales de tolerancia a la glucosa se hicieron orales a los 3, 6 y 9 meses, 39 sujetos de 16 centros diferentes, de 12 años a 51 años de edad. 30 sujetos terminaron los 12 meses del estudio y los hallazgos significativos del estudio fueron ver una reducción en el cloruro en sudor, incremento en índice de masa corporal en adultos. En los niños no cambió y el BEF1 tampoco cambió. Pero, más importante, al ver las categorías de glucosa, la mayoría de los individuos permanecieron en la misma categoría de tolerancia a la glucosa oral. Algunos, una minoría, 15% empeoraron y 23% mejoraron. Pero cuando vimos la distribución de la glucosa en la figura superior, vemos que no se tuvo impacto en el nivel de la glucosa. Y cuando vimos esta figura de abajo, la figura 2, de niveles de insulina,
No hubo mucha mejoría en niveles de insulina a nivel basal hasta los 12 meses y el momento al pico de la insulina no cambió tampoco. Así es que las conclusiones con esto fue que la secreción de insulina no mejoró y la tolerancia a la glucosa no mejoró tampoco. Y la última diapositiva de este estudio la hizo el doctor Kaufman y su grupo de estudio para ver los cambios glucémicos con el tiempo con CGM o un monitoreo constante de glucosa. No tenemos tiempo de dar todos los hallazgos, pero tomaron medidas glucémicas con monitoreo continuo de glucosa en estos individuos y vieron los cambios en las medidas glucémicas después de haber estado con Trikafta, que cambia inicialmente, era seguimiento de 3 meses, pero por el COVID las cosas se retrasaron. Entonces fueron más o menos de 3 a 12 meses. Cuando vieron los hallazgos del monitoreo continuo de glucosa, hubo cambios absolutos en glucosa promedio, desviación estándar de la glucosa y el pico de glucosa. No hubo cambios significativos, lamentablemente, en nuestras mediciones para bajo nivel de azúcar en sangre, ni en peso, índice de masa corporal o cuestionario de actividades. Algunos de los hallazgos del estudio fueron que con ETI o Trikafta podría haber mejoría en medidas derivadas de CGM, viendo la hiperglucemia, pero que no hubo medidas en términos de hipoglucemia o un bajo nivel de glucosa en sangre. Y discúlpenme, me quedan 2 diapositivas que sí quiero ver con ustedes. Fue lo más reciente que vieron medidas glucémicas por CGM. Esto es histórico, secreción de insulina y glucosa o tolerancia a la glucosa. Al final de cuentas, no hubo cambio significativo con Trikafta en estos parámetros. Y algo en la literatura sugiere que altos niveles de azúcar en sangre pueden impactar cómo funciona la terapia con moduladores altamente efectiva. Así es que a final de cuentas, quiero decir que ivacaftor mostró algo de mejoría, pero no es del todo claro lo que ocurre con Trikafta. Requerimos más investigación para ver el papel de CFRT en los islotes o células pancreáticas, para ver si se puede mejorar la secreción de insulina, tolerancia a la glucosa, pero hay brechas en el conocimiento del papel que juega la glucosa en sangre y cómo funcionan exactamente las terapias con moduladores altamente efectivas. Muchísimas gracias a todos por sus presentaciones. Se nos ha terminado el tiempo de hoy, pero gracias a al doctor Amir, a la doctora Melissa, a Tanisha por su participación. Nos queda tiempo para una pregunta, pero habrá una mesa redonda con Melissa y conmigo misma. Ahí hemos recopilado sus preguntas. Únanse a nosotros para que contestemos a sus preguntas. Queda una pregunta para el doctor Amir que tiene que contestar. Doctor Amir, esta es la pregunta. ¿Hay estudios que se estén haciendo para información más cuantitativa sobre la prevalencia de complicaciones micro y macrovasculares en gente con fibrosis quística en aquellos que están con la terapia de moduladores? Qué buena pregunta, gracias. Los datos de complicaciones microvasculares ya se dio hace muchos años. Terapia con moduladores altamente efectivos no se ha publicado desde entonces en forma contemporánea nada que sea mejor. Pero hay investigadores que están planeando hacer este estudio y se requieren varios años para ver el impacto de estas terapias, porque estas complicaciones llevan tiempo para verse. En los años venideros vamos a saber de esto. Estoy consciente
de que se desarrollarán estudios para contestar esta pregunta y hay datos que seguramente verán en los años venideros. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero pedirles a los asistentes que se tomen tiempo para llenar el cuestionario de satisfacción a la derecha de su pantalla junto al chat de su sesión. Queremos ver cómo se siente sobre la conversación de hoy. Hay muchos recursos maravillosos, incluidas las diapositivas de hoy, en el documento de recursos que está en la página de recepción. Dedíquenle tiempo a explorar los recursos, bajen todo lo que sientan que les pueda servir. Y ahora tendremos un receso y la mesa redonda con la doctora Melissa y conmigo. Vengan, o si necesitan su receso de 30 minutos, háganlo. Comenzaremos después a las 18:15. Habrá mesas redondas para que puedan unirse y para que sus preguntas reciban respuestas. Hay personal aquí que se dedicará a contestarlo, a darles información de la fundación, iniciativas, estudios que se están realizando, todo lo que está disponible para la comunidad. Insto a todos los asistentes a que compartan su pantalla para ver cómo son, para que veamos su cara, enciendan su micrófono, su video y vénganse con la doctora Melissa y conmigo para esta mesa redonda. Nos vemos pronto. Muchas gracias por asistir.